Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando a nuestro Señor a través del mensaje. Amén. Gracias al Espíritu Santo que nos asiste constantemente. Le damos gracias. Y también a todos los hermanos que siempre están compartiendo y aquellos que ven esta transmisión, y también dando gracias a todos los hermanos que el día de mañana también puedan ver esto por diferido. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al mensaje de Dios, que tiene tanta importancia, ¿cierto?, para todos los hijos de Dios, en este tiempo que ya se avecina, los tiempos de Navidad, donde todos andan, ¿cierto?, afanados, comprando regalos y muchas cosas más. Pero lo más importante es estar en comunión con nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jeremías. Perdón, sí, Jeremías. Jeremías 29, versículo 11, vamos a leer. Amén. Dice así, en la Biblia Kadosh: porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes, dice Yahweh. Planes de shalom o de paz, ¿cierto? No para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Amén. Esta carta, amado, de Jeremías, fue a los cautivos, ¿cierto? A los que estaban cautivos en Babilonia. Y la cautividad llegó por causa del pecado del pueblo de Israel. Y ahí llega esta carta, ¿cierto?, para aquellos cautivos. Planes de shalom, planes de paz. Planes de paz. Sabe que, hermanos amados, que para mí la paz tiene que ver con el reposo que tiene el ser humano en Cristo Jesús. El reposo es la tranquilidad, esa paz que da en todo momento. Cuando Dios dice y habla, ¿cierto? Yo tengo planes de shalom, planes de paz. Los planes, amado, es un plan o un plano, es un programa de acción para construir algo. Un guía es una guía a los constructores para hacer las cosas bien. No sé si usted ha visto los planos que usan los ingenieros para hacer esas construcciones. Ellos tienen un plano. Si construyes o si construimos sin un plano, probablemente lo que construimos no saldrá bien. Casi siempre pasa en los tiempos de Navidad, ¿cierto? Cuando vienen esos regalos envueltos, hay que construirlo, y muchas veces se deja de lado el plano para poder, ¿cierto?, armar esa cosa que se ha comprado, y generalmente le sobran piezas. Entonces un plano tiene que usarse, un plano es para que todo salga bien. Cuando Yahweh, cuando Dios habla, yo tengo planes de paz. Generalmente cuando se predica la palabra del Señor, a todos nos alienta un dirigente que nos motiva a seguir adelante. Alguien que cree que nosotros podamos llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado y que estará con nosotros a lo largo del camino. Esos dirigentes son los que hablan el mensaje de Dios, el mensaje de Yahweh, ¿cierto?
Cuando la Biblia habla de someteos a vuestros pastores, en la Biblia Kadosh habla de dirigentes, aquellos que están por delante, aquellos que enseñan la escritura, aquellos que enseñan la palabra del Señor, ya sean pastores, maestros, evangelistas, son aquellos que están en la palabra. En este caso son los ministerios. Entonces, si nosotros veíamos a Yahweh, a Dios, es esa clase de dirigente que nos guía a nosotros, nos va guiando en el caminar, cada día nos va guiando a través de la palabra del Señor, a través de la escritura, porque Yahweh conoce el futuro y sus planes que tiene para nosotros son buenos y están llenos de esperanza. Entonces, si Yahweh conoce el futuro, Él nos va a proporcionar nuestra agenda, porque Él tiene el plano, Él tiene la agenda, Él tiene una agenda. Dios tiene una agenda. No es la agenda que tiene el ser humano, no es la agenda que tiene la ONU, no es esa agenda, es una agenda propia de Dios, porque Él conoce el futuro y va con nosotros cuando vamos realizando la misión. Y ahí tenemos cuando nosotros confiamos en Yahweh, confiamos en Dios, tenemos, ¿cierto?, una esperanza ilimitada. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras metas y nuestros proyectos son limitadas, pero las de Dios son ilimitadas. Amados, Dios nos ayuda siempre a tener un final glorioso. Esto de hablar, ¿cierto?, de que Él nos da planes de esperanza, no significa, amados hermanos, amada iglesia, que no tendremos dolor, que no tendremos problemas, que no tendremos sufrimiento, sino que Yahweh, Dios, nos ayuda a llegar a un final glorioso. Por eso que cuando Dios le habla, le dice, porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes. Dice Yahweh, dice Dios, o sea, planes de paz. El reposo está sobre el problema, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, está sobre todas las cosas el reposo de Dios, porque está Dios ahí. Entonces, en las palabras de Dios, en la manifestación gloriosa de Dios, dice que Dios libera a Israel de la cautividad. Y Isaías habla una palabra en el capítulo 40, versículos 6 al 9, y dice una voz que dice, proclama, y yo respondo. ¿Y qué debo proclamar? Toda carne es meramente hierba. ¿Por qué? Porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Elohim, de Dios, se mantendrá para siempre. Entonces, lo que está hablando Dios compara a la gente como la hierba, como las flores que se marchitan. La palabra de Yahweh, la palabra de Dios es eterna y nunca falla. Nosotros, amados, nosotros somos mortales. Pero la palabra de Yahweh, la palabra de Dios es firme. La opinión pública cambia y no es confiable. Cuando nos bombardean muchas veces con cosas que no son confiables. Y todos están en la duda, qué es la verdad o qué es la mentira. Pero la palabra de Yahweh, la palabra de Dios es eterna. Únicamente la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde hallamos soluciones duraderas para los problemas, para las necesidades? En la palabra de Dios, en la palabra del Señor.
La proclamación sobre Yahshua, el Mesías, era deber de Judá, puesto que Israel ya estaba cautiva, estaba lejos de su nación. Entonces Isaías dice, aquí viene Yahweh, Dios, Elohim, con poder. Este pastor habla en Isaías 40, 11. Habla de este pastor que está apacentando su rebaño, gentilmente guiando a la oveja madre. Yahweh como pastor. Ese amor que cuida, ese guía que guía a su rebaño. Él es el fuerte, Él es el todopoderoso y también es cuidadoso, es amable. Se le llama, en la Biblia se le llama pastor, el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Este pastor protege a los miembros más indefensos de nuestra sociedad, los niños y los que cuidan de aquellos niños. Por eso Isaías dice, aquí viene Yahweh, en Isaías 40:10, aquí viene Yahweh y con poder y su brazo gobernará para él. Miren, su recompensa está con él y su retribución está delante de él. Él es como pastor apacentando su rebaño, recogiendo sus corderos con sus brazos, los cargará junto a su pecho, gentilmente guiando a la oveja madre. Entonces, este tema, amado, este tema profético, de que la nación verdaderamente poderosa no es la que tiene un gran ejército, sino más bien la que depende de la fuerza protectora de Dios, la fuerza protectora de Yahweh. Ahí nosotros tenemos el Salmo 23:1 que dice, Yahweh mi pastor, el Señor es mi pastor. En este cántico de David, ¿cierto? Yahweh es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Entonces, al describir, amado, a Yahweh como pastora, a Dios como pastor, entonces, en este Salmo David escribía acerca de su propia experiencia, porque David fue un pastor de ovejas, porque él pasó sus primeros años cuidando ovejas. Entonces las ovejas dependen completamente de su pastor. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la alimentación, en cuanto a guiar la oveja, a proteger las ovejas. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros, amados hermanos, amada iglesia, Yahshua es el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Nosotros, amados, somos seguidores. Yahweh es el pastor y la Biblia dice, somos como sus ovejas de su prado, ¿cierto? Pero no somos animales atemorizados, pasivos, sino que somos seguidores, porque Él nos guía, Él nos alimenta, Él nos entrega, ¿cierto? El alimento que viene del cielo, ese alimento que nos da fuerza a nuestra vida. A sus seguidores, a aquellos que son obedientes, a aquellos que son sabios, que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares por caminos seguros. Es el único. Tiene cualidades de un dirigente que dirige. Entonces las cualidades, amada iglesia, como discípulo de los que siguen a aquel que nos guía. Él es nuestro pastor. Yahweh es el pastor protector y guía confiable. Muchos miran a los dirigentes de las congregaciones, a quien nosotros tenemos que mirar, ¿cierto? Al pastor que es Dios, Yahweh. Él es poniendo los ojos en el consumador de la fe. Por eso que David
en este Salmo 23, él dice, Él me ha guiado, me guía, Él es el que me guía por senda de justicia, por amor a su propio nombre. Nosotros cuando permitimos que Yahweh, nuestro pastor, nos guíe, ahí es cuando nosotros tenemos contentamiento. Y ese contentamiento, amados hermanos, amada iglesia, es que nos lleva a lugares verdes, pastos, nos hace morar en esos pastos, ¿cierto? Nos nutre con las aguas de reposo, con esas aguas, ¿cierto? Que van corriendo como corrientes de agua viva en nuestro corazón. Es la presencia del Espíritu Santo. Amados, cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nosotros, por nuestros propios caminos. Y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos hemos creado. ¿Por qué? Porque cuando no se busca al buen pastor, ¿cierto?, que nos lleva a esos delicados pastos, a las aguas de reposo, que nos restaura, cuando nosotros no escogemos ese camino, sino que escogemos el pecar, ¿cierto?, nos desviamos de ese camino. Pero cuando estamos en el buen pastor, cuando estamos en la palabra del Señor, llegaremos a esos lugares, delicados pastos. Únicamente cuando nosotros seguimos en obediencia. Pero al rebelarnos contra la dirección del buen pastor, en realidad nos rebelamos contra lo que nos conviene. Debemos recordar siempre, amado, esto la próxima vez, que nos veamos muchas veces tentados a ir por nuestra propia cuenta y no por el camino del pastor. Yahweh es el pastor. Yahweh es el protector, el guía confiable. Mire, yo estoy exhortando al Salmo 23. Cuando dice el versículo 4, aunque pase por valle de sombra y de muerte. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de la cesación o término de la vida. La muerte. Cuando viene la muerte, estamos completamente indefensos cuando llega la muerte. Porque la muerte es la que proyecta una sombra aterradora sobre nuestra vida. Nadie quiere hablar de la muerte. Tenemos que pensar de que va a llegar en cualquier momento, ¿cierto? Nosotros, como seres humanos, podemos luchar con otros enemigos. Podemos luchar con el dolor, podemos luchar con el sufrimiento, podemos luchar con las enfermedades, con daños, pero la fortaleza y el ánimo no pueden vencer la muerte. No pueden vencer la muerte. Porque la muerte tiene la palabra final. Solo una persona, amados hermanos, solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y hacernos pasar al otro lado a salvo de ese límite, ¿cierto?, entre la vida y la muerte. Yahweh de la vida, nuestro pastor. Porque la vida, amados hermanos, la vida es incierta. Por eso debemos seguir a este pastor que nos ofrece algo eterno, solaz, que nos da consuelo, que nos da placer, nos da esparcimiento, alivio de los trabajos, muchas veces pesados. Por eso el Señor dice, te levantaré de las tareas pesadas de Egipto. Él nos levanta de esas tareas pesadas de Egipto, porque tiene planes para nosotros. Es un guía confiable. Por eso David, en este Salmo 23, decía, unge completamente mi cabeza con aceite, porque mi morada será la casa de Yahweh por un largo tiempo. El ungir, amado, a una persona en un banquete con aceite fragante, era como una loción, algo fragante, una fragancia. Los anfitriones
tenían que proteger a su invitado a toda costa. Esto sucedía en el Antiguo Testamento. Y Yahweh a nosotros nos ofrece esa protección. Nos ofrece esa protección de un anfitrión, aun cuando estemos en medio de los enemigos. Él es el anfitrión. Quiero detenerme aquí en una parte. ¿Por qué? Porque muchas veces en las congregaciones se comete este error. ¿Cuál es el error? Decir que Él es nuestro invitado. Él no es el invitado. Él es el anfitrión. Él es Yahweh, es pastor, protector, guiable, confiable. Él es el dueño de todas las almas que se salvan. Entonces, amado, Él es el anfitrión. Nosotros vemos que dice que todos aquellos que creen en Dios morarán en la casa de Yahweh, en la casa de Dios. Un lugar eterno, ¿cierto? Que cuando Yahshua dice, yo voy a ir a preparar morada, ¿cierto? Preparar morada para todos vosotros. Las moradas eternas. Esas moradas, esas casas, es lo que hace Yahweh, eso es lo que hace Dios. El perfecto pastor, el anfitrión. Él protege, guiarnos, protegernos a lo largo de la vida, que podamos estar aquí en esta tierra, para llevarnos a morar para siempre. Todas aquellas personas, amados, que han partido en Cristo, en Yahshua, en Jesús, ya están en ese lugar, en el cielo. Y nosotros, que ya partimos como seres humanos, muchas veces nos ponemos tristes porque partieron y ya no están con nosotros. Pero un día estaremos con ellos, morando para siempre con Yahweh, el anfitrión, el pastor, el buen pastor, como lo habla Juan, capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. Pero el obrero asalariado, puesto que no es pastor y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo los arrastra y los dispersa. Aquí en Juan 10, ¿cierto? Cuando habla también dice que el ladrón viene a matar, a robar, a destruir. Muchos hermanos usan al diablo y no tienen nada que ver con el diablo. No estoy defendiendo al diablo tampoco, porque es nuestro adversario. Pero el texto, el capítulo 10, habla del buen pastor, que es Yahweh, que es Dios, y habla también del obrero asalariado. El asalariado, amado, que habla en Juan 10:12, el asalariado cuida las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El buen pastor lo hace por amor. Yahweh lo hace por amor, porque tiene amor con nosotros, con nuestras vidas. Entonces el pastor de los pastores, es el dueño de las ovejas. Yahshua es el buen pastor y se dedica a ella. Jesús, Yahshua está dedicado a amarnos, incluso a dar su vida por nosotros. Él dio su vida para que todos nosotros podamos alcanzar a Yahshua, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero los falsos maestros y profetas falsos no tienen esa dedicación, esos obreros asalariados. Solamente Yahshua es el buen pastor. Y él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando habla de esta manera, en el libro de Juan, capítulo 10, también estoy viendo versículo 16. Un gentil, amados, es una persona que pertenece a cualquier nación o grupo de personas, que no sea del grupo del pueblo judío. Entonces las otras ovejas eran gentiles, porque Yahshua vino a salvar a gentiles y a judíos por igual. Entonces, cuando él dice, yo soy el buen pastor, yo conozco las mías, y las mías me conocen,
pero también tengo otras que no son de este redil. Primero habla, ¿cierto?, de los judíos y después habla de aquellos que no son del pueblo judío, que no son de este redil. Y necesito traerlas. Y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso predicamos la palabra del Señor. Todo aquel que recibe a Jesucristo, ¿cierto?, que lo recibe como su Salvador personal, Dios perdona sus pecados y viene a ser parte de este redil, de este remanente que Dios quiere, ¿cierto?, alcanzar para él. Yahshua, amado, nuestro Dios, no acepta que lo limiten. Él no tiene límite, Él no tiene frontera, Él no tiene raza. Por eso la predicación es para todas las naciones, para todo el mundo. Él no tiene una congregación específica, no tiene un cartel. La gente tiende a limitar las bendiciones de Yahweh a su grupo, pero Yahshua no acepta que lo limiten. Él dijo, yo pongo mi vida. O sea, Él pone la vida en la muerte y la resurrección de Yahshua. Esta es una parte del plan de Yahweh para la salvación del mundo. Y esto nos parte la cabeza. Estamos totalmente bajo el control de Yahweh. Estamos bajo el control de Dios. No hay como dice un hermano, no hay una agenda de la ONU. No hay una agenda como la agenda de Dios. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Por eso él dijo, por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. Nadie me la quita. Por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y esto es lo que mi Padre me ordenó que hiciera. ¿Se da cuenta, amados? Sus declaraciones, las declaraciones de Yahshua. Si Yahshua solamente hubiera sido un hombre, sus declaraciones de que era Yahweh habían probado su locura. Los milagros, amados, los milagros demostraron que sus palabras eran ciertas. Él verdaderamente era Yahweh, era Dios. Cuando los discípulos le preguntaban, muéstranos al Padre, y él le dice, tanto tiempo estoy entre vosotros y aún no me conoces. ¿Qué hacían los dirigentes judíos? No veían más allá de sus propios perjuicios. Miraban a Yahshua únicamente de una perspectiva humana. Yahshua fue confinado a un cuerpo humano. Él dice que se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres. Es algo muy profundo, amado. Ahora en este tiempo todo, ¿cierto?, conmemoran el nacimiento de Yahshua. Entonces nosotros, amados, cuando vemos las últimas exhortaciones del libro de Hebreo, cuando dice, este Dios los capacite con toda obra buena que necesitan hacer para hacer su voluntad. Yahweh es el que está orando a los cristianos para producir la clase de personas que le agradan a Él. Nos prepara para llevar a cabo la obra que le agrada. Entonces tenemos que permitir, amados hermanos, que Yahweh, nuestro Dios, primero nos transforme en nuestro interior, en el corazón, y luego nos use para ayudar a los demás. Por eso él dejó, cuando le preguntaban cuál era el mayor mandamiento, y él le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero te transformas a ti. Dios te transforma, obra en tu vida. Cuando tú aceptas a Yahshua en tu corazón, ¿cierto? Y Él te transforma y eso te usa para ayudar a otros, el altroá, el ser servidor para otros. Eso es lo que hace Dios, nos cambia, nos restaura. Cuando le hablaba, ¿cierto? En este Hebreos capítulo 3, o 13, perdón, 13, en las últimas exhortaciones, cuando el libro de Hebreo le habla a Timoteo. Timoteo dice, ha sido puesto en libertad. No tenemos datos del encarcelamiento de Timoteo, pero entendemos que había estado en la cárcel porque este pasaje afirma que fue puesto en libertad. ¿Cierto? Y después en Hebreos 13, 24 al 25 dice, saluden a todos sus directores. Eso lo dice en la Biblia Kadosh, pero la Biblia Reina Valera dice, saluda a todos sus pastores, a todo el pueblo de Yahweh. La gente de Italia les manda saludos y las misericordias sean con ustedes. Entonces hay un llamado, ¿cierto? Del libro a los hebreos, es un llamado a una madurez, a una madurez. La madurez se alcanza a medida de la santificación progresiva, ¿cierto? Del cristiano. Cada día Dios va transformando, obrando en nuestra vida. Entonces esta carta de los hebreos, para los hebreos, ¿cierto? Fue dirigida a los judíos del primer siglo, para aquellos que creían también en toda época y en cualquier cultura. Entonces la madurez significa, amados hermanos, amada iglesia, que es Yahshua, es el principio y el fin de nuestra fe. O sea, madurar, nosotros tenemos que centrar nuestra vida en Yahweh, nuestras vidas en Yahweh. No podemos, amados hermanos, depender de las ceremonias religiosas. No podemos depender de volver a caer en pecado. No podemos depender de nosotros mismos, ¿cierto? No debemos confiar en nosotros mismos y no permitir que se interponga algo entre Yahshua y nosotros. Porque Yahshua es suficiente, es superior. Él es el todo. Él es el todo. Aquí no hay ninguna imagen que pueda hacer intercesión entre los hombres. Nada puede interponerse. ¿Por qué? Porque Yahshua es suficiente y es superior. Por eso que Él es el que pastorea en el pueblo en medio del sufrimiento. Él está ahí. El pastor que nos está guiando, ¿cierto? A delicados pastos. Aunque ande en valle de muerte, de sombra y de muerte, ¿cierto? Él está ahí. Es el pastor principal que aparezca. Cuando dice en 1 Pedro 5:4, entonces cuando el pastor principal aparezca, ustedes recibirán gloria como su corona imperecedera o incorruptible, como dice en la Biblia Reina Valera. El príncipe de los pastores que es Yahshua. Él cuando venga en su segunda venida, Él va a juzgar todo, ¿cierto? Entonces este pastor, que es Yahshua, protege a los miembros más indefensos de nuestra sociedad. Eso lo dije anteriormente, los niños y los que cuidan a los niños. Entonces este tema profético de que la nación verdadera, poderosa, no es la que tiene un gran ejército, sino más bien la que depende de la fuerza protectora de Yahweh, la protección de Dios, la protección de su espíritu, porque ha venido a nuestra vida. Él está en nosotros. Aquellos que aceptan a Cristo, aquellos que aceptan al Señor, viene el Espíritu Santo y reina
en nuestros corazones, en nuestros corazones, porque nosotros estamos adorando a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Amados, Él es un Dios vivo. Por eso el salmista en el Salmo 115, versículo 4 al 8, dice, habla de los ídolos, de los ídolos. Entonces, cuando se escribieron estos salmos, porque hay muchos salmos que hablan de los ídolos, hablaban de Israel que adoraban muchos ídolos. Y los ídolos, amados hermanos, son estatuas de madera, son estatuas de piedra, son estatuas de metal. Esos son ídolos. Ellos se envanecían con lo que veían, se contentaban por lo que no veían. Y en la actualidad, el ser humano sigue valorando más los objetos tangibles, que son la posición, el dinero, las casas, la ropa, las posesiones, todas esas cosas, el ser humano las empieza a venerar. A esos ídolos, son todos ídolos. En vez de adorar, ¿cierto?, lo intangible. ¿Qué es lo intangible? Es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, la salvación que nos da Dios, a saber de su Espíritu Santo, ayudar a los necesitados. Eso es un crecimiento espiritual. Dedicar tiempo a las personas que nosotros amamos. Los que entregan toda su vida para obtener objetos tangibles son necios, vacíos como sus propios ídolos. ¿Por qué, amado? Porque estos ídolos, como dice el Salmo 115, 4 al 8, son plata, son oro, son obra de manos humanas, son hechos por los hombres, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver. Ellos tienen oído, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Ellos tienen mano, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Con sus gargantas no pueden emitir un sonido. Porque sonidos son cosas hechas por manos de hombre. Y la gente que los hace será como ellos, junto de los que confíen en ellos. Entonces, amado, los salmos hablan de los ídolos de las naciones. Los adoradores de ídolos eran tan ciegos e insensibles como los ídolos mismos. No veían ni oían lo que Yahweh decía, lo que Dios decía. En maneras sutiles, imperceptibles, muchas veces nos volvemos como los dioses que adoramos. Si el verdadero Dios es Yahweh, ¿cierto? Usted se irá pareciendo más a Él a medida que le adore a Él, a que adoremos a nuestro Dios, no otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las metas? Siempre nosotros nos proyectamos cuando va a llegar un fin de año y nos proyectamos en las metas. Algunos piden casa, otros piden auto, otros, no sé, otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuál es la prioridad de su vida? Porque tenemos que tener una prioridad. ¿Cuál es la prioridad que nosotros tenemos como hijos de Dios? Tenemos que decidir cuidadosamente a quién nosotros vamos a adorar. Entonces la grandeza de Dios, la grandeza de Yahweh, asegura el valor de la humanidad. Porque los mismos salmos, el Salmo 8, versículo 3 y 4, dice, pues voy a considerar los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que te preocupes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites a él? Entonces, para respetar, amados hermanos, para respetar la majestad de Yahweh, ¿cierto? Que Él hizo los cielos con la obra de sus dedos.
la luna, las estrellas, todo lo que es establecido ha sido creado por Él. Entonces tenemos que vernos a la luz de la grandeza de Dios. Cuando nosotros contemplamos la creación, nos sentimos pequeños. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que se preocupe de nosotros? Si Él hizo el cielo, hizo las estrellas, hizo la luna y la hizo todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el hombre? Y nos sentimos pequeños delante de Dios. Por eso estamos hablando que Él es nuestro pastor, nuestro guía, que nos lleva, nos guía, porque Él sabe mejor las cosas que nosotros. Y nos sentimos, como le dije anteriormente, pequeños. Y es una manera saludable de volver a la realidad, porque muchos se les sube el ego, muchos se creen dioses en esta tierra, pero van a morir como hombres. Es así. Yahweh no quiere que vivamos pensando tampoco en nuestras pequeñeces, que somos pequeños. La humildad, amado, es tenerle debido respeto a Yahweh, pero no sentir desprecio por nosotros mismos. Por eso que cuando en esta carta a los cautivos de Jeremías le decía, cuando ustedes clamen a mí, oren a mí, yo los escucharé. Él nos escucha, Dios nos escucha, amados. No es que cuando estamos orando, muchas veces pensamos que estamos orando y nadie nos escucha. Sí, nos escucha. Cuando ustedes me busquen, ustedes me encontrarán. Con tal que me busquen de corazón. A eso le interesa al Señor. El plan sabio de Dios, que nosotros le busquemos a Él de todo corazón. Ahí es cuando nosotros empezamos a tener esperanza, futuro, ¿cierto? Cuando empezamos a clamar a Él. Ahí está la confianza. Ahí está la confianza. La presencia de Dios. Los judíos, a pesar que se encontraban cautivos en un lugar, ¿cierto? Y eso era muy difícil, tiempo difícil para ellos porque estaban cautivos, estaban presos, ¿cierto? Lo habían llevado preso a otro lugar a trabajar sin estar en su tierra. Ellos no deberían desesperarse porque tenían la presencia de Dios. A pesar de estar cautivo, Dios estaba con ellos. Era el privilegio de la nación judía y la gracia de Yahweh, que estaba con ellos en medio de la cautividad. Buscar, clamar, ¿cierto? Clamar a Dios, orar a Dios. Ahí es cuando encontramos a Yahweh. Cuando nosotros lo buscamos, amado, con todo corazón. En tierras extrañas. Los judíos estaban en tierras extrañas cuando fueron llevados cautivos. Había tristeza, había frustración, había problemas físicos. Pero no podían romper esa comunión con Dios. Por eso le decía que Dios está en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de toda la cautividad que pueda tener el ser humano. Ahí está Dios, en medio del cautiverio. Yahweh no olvidó a su pueblo, aun cuando estaba en Babilonia, ¿cierto? Él le dijo, planeo darle un nuevo comienzo con un nuevo propósito. Yo quiero convertirlo en nuevas personas. En nuevas personas. En los momentos de muchas veces, en los profundos problemas, tal vez aparezca que Yahweh se ha olvidado, ¿cierto?, de nosotros. Pero quizás también lo está preparando como lo hizo con el pueblo de Judá para un nuevo comienzo en el centro de su vida. Por eso que esta carta a los cautivos le dice, y yo me apareceré a ustedes, dice Yahweh, dice Dios, entonces yo los invertiré su cautiverio, yo los recogeré de todas las naciones y lugares donde los he arrojado, dice Yahweh, y los traeré de regreso al lugar del cual los deporté. Amados, nosotros tenemos un Dios maravilloso. Y este Dios maravilloso tiene planes para nosotros. Tiene planes para usted también.
Muchas veces no hacemos esta reflexión cuando llega fin de año o cuando llega Navidad, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los planes que quiere Dios? Él tiene planes de cosas buenas para que nos den esperanza en el futuro. Él quiere darte un programa de acción, un programa de acción. Si tú tienes este programa de acción que Jackson, todo te saldrá bien. Él nos alienta a seguir adelante a través de su mensaje, a través de su palabra, a través de su presencia. Falta muy poco para Navidad. Dice que en la Navidad suceden cosas extraordinarias. Todo anda en paz, todo anda en reposo. Pero ¿cuánto durará ese reposo? ¿Cuánto durará esa tranquilidad? Pero cuando vienen los planes de Dios, esa paz, ese reposo, está en todo tiempo. En los 365 días del año está el reposo de Dios. Aquellos que han aceptado a Cristo. Por eso es que cuando la persona está en pecado, en cautividad, Dios quiere llevarte de esas tinieblas a su luz admirable. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes, o qué es lo que estás pensando, pero yo te invito en esta noche a que aceptes a Cristo, a que aceptes al Señor en tu corazón y en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu mensaje. Bendice, Señor, a aquellos que están clamando a ti, Señor. Escríbelos en el libro de la vida. Son tiempos, Señor, que tú quieres enviar esa paz que no tiene el mundo, sino que esa paz que tú puedes dar. Señor, en esta hora, aquellos que claman por alguna necesidad, por algún problema, por algún dolor, Señor, por algún sufrimiento que puedan tener, Padre, que venga esa paz sobre ellos, Padre. Tócale su vida para que ellos puedan aceptarte como su Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por todo lo que haces, por tu misericordia y por tu infinito amor. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias, amado. Gracias al Señor. Y gracias porque el Espíritu Santo nos asiste. Y lo estaríamos viendo, ¿cierto? El próximo lunes a las 20 horas. Con otro mensaje del Señor. Amén. Así que gracias por compartir, gracias por poner algún comentario, ¿cierto? Y también a aquellos que el día mañana puedan también, ¿cierto?, escuchar el mensaje por diferido. Así que nada más que agregar, sino que esperar hasta el próximo lunes y yo solamente un agradecido y deseando lo mejor para esta semana. Amén. Dios les bendiga grandemente.